se van conectando. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se van conectando los participantes. Maestra Jessica, ¿me escucha? Sí, sí, Sofía, gracias. Muy bien. Maestro Ruanova, ¿me escucha? Perfecto, gracias. Bueno, cuando nos indiquen, comenzamos. Ya usted nos dice. Muy bien. Pues son las 9:32. Creo que ya están acá los participantes y se están conectando más. Vamos a esperar otros 2 minutitos. Muy bien, pues ya tengo las 9:34. Vamos a comenzar. Pues muy buenos días, sean bienvenidas, bienvenidos todos y todas quienes nos acompañan en este espacio de Plática de los Lunes. Este evento es organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Damos la bienvenida a quienes se conectan a través del Seminario de Comunicación y Género, a través de la plataforma del INCAD. Este es un seminario organizado en colaboración con USAID e Mujeres. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra Jessica Paulina Cano Santander, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien damos una cordial bienvenida. Bienvenida, maestra. Gracias, Sofía. Y también, pues, un saludo a las autoridades del proyecto PDP de USAID e Mujeres. Y también damos la bienvenida al maestro Alfredo Ruanova Ortega, visitador general especializado en atención de niños, niñas y adolescentes de la CEDH, quien dará un mensaje de bienvenida en representación de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que la doctora Jessica Paulina Cano Santander, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, haya aceptado platicar con nosotros para impartir esta
un tema pues, que es interesante en relación a la participación y el liderazgo de las mujeres en los medios de difusión y comunicación. Sin duda, la equidad y la no discriminación son conceptos difíciles de aplicar en la relación de hombres y mujeres, así como la igualdad de oportunidades de acceder a todos los recursos económicos, sociales, culturales, académicos y científicos. Por lo que hace al tema, en su mayoría los medios de comunicación en México y en el mundo han ofrecido a las voces masculinas como voceros de la verdad. Es difícil encontrar participaciones femeninas que sean aceptadas por su valor académico y normalmente se les presenta como paradigmas de moda, estereotipos de belleza, sexualidad, presentadoras inclusive de los estados del tiempo o pues temas por excelencia en donde se cosifica a la mujer, ¿no? Como temas enfocados a la cocina, a la venta de artículos, cuidados del hogar y la familia. La presencia del género femenino es un fenómeno propio de una nueva culturización inclusiva que impulsa a la mujer en todos los escenarios de la actividad económica, política y social. Y ha demostrado su calidad, inteligencia y capacidad. Aún así, el género masculino todavía se reserva para dar su reconocimiento a las nuevas reglas de convivencia. Los medios de comunicación tienen el poder de visibilizar a las mujeres, de darle voz al otro 50% de la población, de ser nombradas para existir, de dar espacios a los diferentes puntos de vista. Los medios pueden perpetuar o disminuir la discriminación, la desigualdad e incluso la violencia que viven las mujeres. Sin duda, hace falta aplicar siempre la perspectiva de géneros y en los medios de comunicación y difusión no es la excepción. Por eso, vamos a escuchar a la doctora Jessica Paulina para que nos diserte esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida, maestro Ranova. Y antes de darle la palabra a la maestra Jessica, leeremos brevemente su semblanza. Pues la maestra Jessica Paulina Cano Santander es doctorante de comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con orientación en la línea de investigación, comunicación y crítica de la cultura. Es maestra en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en las asignaturas Teorías de la Comunicación 1, Antropología del Consumo, Comunicación e Identidad Sociocultural y Diseño y Desarrollo de Proyectos Profesionales en Publicidad. Es miembro del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información SISI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son la comunicación política, comunicación y cultura, medios, cultura política y publicidad. Pues adelante, maestra, bienvenida. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación. Es un gusto siempre compartir estos espacios. Me disculpo un poco porque, como saben, ya otra vez regresar a Zoom es compartir todos los sonidos de nuestra vida cotidiana. Entonces, me encuentro aquí en mi casa. Entonces, muchas gracias. La verdad, les agradezco la invitación y siempre es un tema bien interesante. Me gustaría, si pueden, si no me dicen si yo lo puedo compartir, el video con el que voy a empezar un poco la plática para que entremos en calor y podamos hablar del tema que nos convoca. Entonces, primero hay que verlo y después empezamos con la charla. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can.
So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Muchas gracias. Bueno, me va a permitir compartir la presentación para que vayamos siguiendo el tema. Deme un momento. Me parece que ya, ¿no? ¿Sí la pueden ver? Me parece que ya la ven. Ok. Bueno, pues miren, como podemos ver, el pequeño, el breve video, pues es muestra de algo que nosotros vemos, digamos, a diario, ¿no? En nuestra cuestión cotidiana. Nosotros como género y nosotros en realidad como sociedad lo alcanzamos a ver. Si bien es cierto que los medios de comunicación son algo con lo que convivimos todo el tiempo, con algo que ya está incluso en nuestra cuestión cotidiana, siempre es importante ver y regresar a ver que lo que se ve, este tipo de actitudes, de comportamientos, tienen una premisa atrás, algo que lo sostiene, ¿no? Entonces, me di a la tarea de empezar un poco a hablar de por qué los medios de difusión y comunicación son tan relevantes socialmente, en términos no de los síntomas, no de los programas, no de las palabras o del contenido que llevan, sino por qué es tan interesante y por qué es tan importante socialmente estudiarlos, seguirlos estudiando. De repente hay temas que nos parecen más atractivos, temas emergentes, que nos parecen más atractivos de abordar, y los medios de comunicación a lo mejor allá por los años 40 del siglo pasado, pues empezaban los primeros estudios, ¿no? Con los Mass Communication Research, con el funcionalismo, en términos teóricos, lo hablo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué son importantes? Uno, porque no olvidemos que los medios de comunicación y de difusión, ahorita vamos a hacer un poco el acento de por qué son diferentes, ¿no? Y tienen improntas diferentes, pero ellos son mediadores de la realidad. Hay algo que en los estudios de comunicación, como lo vieron en mi semblanza, yo me formé en comunicación, eh, claro, en periodismo también, en la cuestión del periodismo también, pero mi formación es más hacia la cuestión de la comunicación. Son mediadores de la realidad y tiene que ver con algo que le llamamos aquí teoría de la mediación, es decir, que los seres humanos, de nuestra experiencia por este paso, por esta vida, realmente nos consta en términos de experiencia vivida, es decir, que nos consta que lo hayamos vivido, muy poco porcentaje. Realmente nos median una realidad. La teoría de la mediación dice, nosotros, como seres humanos, somos seres mediados. Nos media la realidad, la familia, la escuela. Por ejemplo, siempre hago la pregunta de cómo nos consta que existe China si no hemos viajado a China, ¿no? O sea, nos consta porque nos enseñó un mapa la maestra, ¿no? Porque pues yo veo videos de que China existe, maestra, ¿cómo cree? Sí, pero entonces ya hablas de una mediación, de un algo que me está diciendo cómo es la realidad. Entonces dice, vivimos en una realidad mediada. Realmente como experiencia que nosotros vivamos como seres humanos es muy poca, realmente. O sea, que nos conste. Entonces necesitamos
lamentablemente, para bien o para mal, necesitamos que nos medien la realidad y los medios de comunicación son mediadores de la realidad. Ya desde ahí es importante estudiarlos porque son algo de la sociedad que nos está ayudando a que nos medien qué pasa en ella, en la realidad. Luego, también los medios de comunicación nos ayudan a tener representaciones de esa realidad. Hay algo que nos enseñan cómo se ve un buen maestro, cómo se ve una buena mujer, ¿no? Cómo se ve un buen hombre, cómo se ve lo que sea de la realidad, cómo debe de sonar una puerta, cómo debe de verse un ingeniero, cómo es el amor eh, que debe de ser, cómo es una cita perfecta. O sea, realmente nos da representaciones de la realidad. Los medios de comunicación no basta con mediarnos la realidad, también nos dan representaciones de ella. También son factores importantes, lo dice la teoría de la socialización, son factores importantes para socializar. Hay muchos que se debaten en esta teoría de si los medios de comunicación son socializadores. Hay gente que va a decir que no, dice no, 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 son los grupos más importantes son la familia, los pares y la escuela son los que nos socializan principalmente. No es que los medios tengan toda la carga de socializarnos, de decirnos cómo debe de ser la vida en sociedad, pero sí es cierto que con la exposición de medios que tenemos, la exposición que tenemos a las pantallas, se han vuelto un gran factor de socialización, es decir, de enseñarnos cómo se debe de hacer ciertas cosas y prácticas en la realidad social. Son importantes en términos de socializar con estas cosas. Entonces, ya si les sumamos ahí, aparte de que nos median la realidad, nos dicen cómo se ve, cómo se construye, nos acompañan en muchas de las cosas que vamos viendo. Tan es así que, por ejemplo, recurrimos a los documentales, ¿cierto? Para saber cosas, cómo cocinar un huevo, cómo cocinar, no sé, cómo subir de nivel en los videojuegos, ¿no? Cómo vestirse para una primera impresión. Entonces nos socializan. Si se dan cuenta, todavía no llego a la parte de las noticias, o sea, llevo en esa parte. Ahora también los medios de comunicación nos ayudan a el proceso de cognición. ¿A qué me refiero con el proceso de cognición? Pues hay un grupo de teóricos que dice que los medios de comunicación nos ayudan o nos permean en la manera en cómo aprendemos. O sea, no en el contenido, en el proceso de cómo aprendemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes sean fan de Harry Potter, pero cuando leen el libro, que es al fin de cuentas un medio de difusión en el que estás tú leyendo, interactuando con el libro, tú estás leyendo, pues no sé, por ejemplo, cuando están leyendo la parte en donde y entró Harry al castillo y describen el castillo, tú formas una representación mental de lo que es el castillo, un castillo así. Y si se te ocurre ir a ver la película y pasa esa misma parte del libro en la película y tú ves el castillo, hay mucha gente que dice expresiones como, el castillo que acabo de ver no es como lo dicen en el libro. A ver, no es como lo dicen en el libro o no es como tú lo imaginaste, ¿no? Porque en el libro necesitas codificar el lenguaje que está, seguir la historia, poner activo tu cerebro para poder imaginar lo que te están diciendo en el libro. Es decir, tienes otro proceso de conocimiento cognitivo y hay medios, los medios, dependiendo de lo que nosotros consumamos, nos hacen un proceso cognitivo diferente. Hay un autor bastante famoso en comunicación que se llama Marshall McLuhan que ya decía, el medio es el mensaje. No es lo mismo si te escriben una carta de amor en papel, te la envían por el correo y todo eso, que si te mandaran un WhatsApp con un emoticón, ¿cierto? O sea, tiene el cómo, el qué medio que estamos haciendo, que estamos utilizando, permea nuestro proceso de cognición. Entonces, nos determina de cierta manera cuando hay personas que dicen soy sumamente visual, es porque seguramente tu proceso de cognición está predominantemente en la cuestión visual y te cuesta más a lo mejor otra forma de conocimiento, otro proceso de conocimiento. Dice, entonces los medios, es cierto que nos permean el proceso de cómo conocemos. No basta con que nos medien la realidad, nos permean en cómo estamos aprendiendo esa realidad y qué estamos aprendiendo esa realidad. Bueno, luego viene otro factor importante que es la mediatización de la realidad. ¿Qué se refiere con mediatización? Que incluso va de regreso, ¿no? Las cosas que vemos en los medios, nosotros los ocupamos para poder ver la sociedad. Es decir, no sé,
como leían en mi semblanza, yo he hecho estudios en el área de publicidad y, por ejemplo, cuando lavamos los trastes no tiene nada de espectacular lavar los trastes, ¿no? Está el jabón, está lavar los trastes, hacer una cuestión cotidiana. Sin embargo, los comerciales de lavatrastes o de limpiadores de la casa, son muy fastuosos, ¿no? Ahí está Maestro Limpio con sus bailes, ahí está Acción con su baile mientras lavas los trastes. Es un poco complicado pensar que uno cuando hace esa práctica cotidiana vas a estar bailando, lavando trastes o trapeando, ¿no? Pero es cierto que muchas de las cosas que vemos en los medios de comunicación los ocupamos para juzgar la realidad. Por eso se llama mediatizar la realidad, es decir, usar la lógica, el proceso que están en los medios en los procesos de la sociedad, ¿no? Doy otro ejemplo que pareciera absurdo, pero las películas de Disney, hay una parte en donde, no sé si la hayan visto la película, donde está el diario de la princesa, en esa joven Anne Hathaway que está actuando y donde dice, yo estoy esperando a mi príncipe azul y que mi piecito haga pop. O sea, cuando lo bese, se levante. Y entonces su amiga le empieza a decir, ¿cómo crees que fue haciendo pop? O sea, eso en la realidad no pasa. Realmente ocupamos muchos de los contenidos que no nos damos cuenta. Ese es un ejemplo muy marcado, ¿no? Pero que no nos damos cuenta y que juzgamos la realidad con eso, ¿no? Por ejemplo, si nos acercamos a una primera entrevista de trabajo, decimos, ay, no sé, fue raro. ¿Por qué raro? No, pues es que no es como en los documentales, en los videos que veo. O sea, mediatizamos la realidad. El proceso de cómo se ven en los medios, nosotros también los ocupamos, nos vemos permeados y juzgamos muchas de las cosas de la vida con eso. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, ¿cómo debería ser un buen presentador de noticias? ¿Cómo debería ser un buen periodista? Nosotros seguramente sacamos de eso, ¿no? O cómo se debe de ver el amor o cómo se expresa el amor. Lo sacamos muchas veces de eso. No es el único factor, resalto. Los medios no, pero sí tienen una gran relevancia social en, en todos estos puntos que acabo de poner. Eh, También ponen los temas de relevancia, lo que ya le llamamos la teoría de la agenda setting, ponen los temas de relevancia social, es decir, de todo lo que pasa en la realidad social, todo lo que pasa en la realidad social, eligen el llamado framing, es decir, eligen escenarios, temas, ¿no? De cómo y qué vamos a tratar. ¿Cuáles son los temas de hoy? Por ejemplo, todos los días, desgraciadamente, pasan asuntos bélicos, ¿no? Y todas estas cuestiones. Pero ¿cuáles son? Ay, permítame un momento, disculpa. Perdón, una disculpa, es que era una llamada relevante. Bueno, entonces, pone los temas en relevancia. Todos los días están asuntos bélicos, todos los días están asuntos, digamos, que pasan en todas las latitudes, pero cuáles son importantes, cuáles son los que sí hay que sacar. Mucho de eso tienen relevancia los medios. Ahora, no solo los medios tradicionales, también tiene que ver con la cuestión digital, ¿no? También, si vemos los números de consumo que tenemos, nosotros, al menos en México, nos concentramos mucho en ciertas páginas y en ciertos medios. Entonces, eso ya permea porque si no consultamos otro medio, es lo que tenemos del día a día. O sea, si la noticia de hoy es lo que pasó en Egipto, si la noticia de hoy es lo que pasó, el derrumbe, desgraciadamente, del techo de la iglesia, eso es lo que vamos a sacar de la relevancia social. Ponen muchos de los temas. Sí es cierto que tenemos tenemos la posibilidad de consultar otros medios, pero la verdad es que los números no mienten. Nosotros nos concentramos mucho en ciertos medios, ¿no? Ya en ese entonces, hace más de una década, empezaba el boom de Internet, que todos teníamos la idea de que iba a ser un espacio más plural, de más conocimiento, de que ya no iba a haber hegemonías o monopolios de la comunicación. Nos damos cuenta ahora
pleno 2023, que nos ubicamos en ciertos páginas, en ciertas maneras, en ciertos medios, y entonces repetimos, ¿no? Esta cuestión de que hay otros temas que no los tenemos en la mira porque no están en los medios de comunicación. No quiero decir que es una cuestión de todos es así, pero es la tendencia al consumo en medios de solo enfocarnos en ciertos medios de comunicación o de difusión. Y también maneja los temas a discutir, es decir, no basta con los temas que tenemos que destacar de relevancia social que nos dan los medios, sino cómo los tenemos que discutir, desde dónde los tenemos que discutir. Es decir, si ese acontecimiento que nos están hablando hay que discutirlo desde la emoción, no qué desgracia o qué fortuna, los discursos que sea predominante, o si ese acontecimiento lo tenemos que juzgar desde la cuestión política, ¿no? Ay, es un detrimento para las políticas públicas, para la democracia. O sea, no basta con tener el tema, sino con cómo discutirlo, poner las coordenadas de la discusión. Entonces, si se dan cuenta en este breve recorrido, hay un montón de cosas, factores, de dónde voltear a ver a los medios de comunicación. Aquí puse para un poco de ilustración mapa que ocupamos nosotros en comunicación a grandes rasgos para empezar a abordar estos estudios, ¿no? De los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cada uno de los puntos que les acabo de comentar cae en alguno de los componentes que pueden ver aquí en la imagen. Por ejemplo, si estamos en la parte de que son mediadores de la realidad, que nos dan representaciones, estamos en la parte del emisor, de cómo construye el mensaje el emisor, y del mensaje en sí, per se, ¿no? Las representaciones. Si hablamos del receptor, es decir, de acá, de cómo nosotros mediatizamos nuestra realidad, usamos las cosas de los medios, estamos hablando del receptor. Y entonces, ya el estudio de los medios de comunicación se vuelven complejos. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, de manera somera entre los medios de difusión y comunicación? Los medios de difusión tienen un nivel de comunicación de un alcance unilateral. Es decir, no hay una manera de interactuar o la manera de interactuar con ellos es sumamente complicada, ¿no? Por ejemplo, si hay un boletín de prensa que ponen en algún pasillo de alguna empresa, difícilmente vamos a interactuar con ese boletín de prensa porque es un boletín de prensa, es un boletín comunicativo de algo que está pasando, algo que está sucediendo, ¿no? Y que nos interesa, pero que es meramente un alcance unilateral de la comunicación. Y los hay hoy en día. Yo sé que con la llegada de Internet y la web 2.0, donde nosotros ya hace unos años empezamos a interactuar y ya tenemos la posibilidad que en las páginas de Internet pusiéramos comentarios, ¿no? O en los blogs que estuvieron en algún momento de auge, interactuáramos de esa manera, pues claro que sí, ¿no? O sea, ya se volvía, pero no quiere decir que hoy en día no existan los medios de difusión, claro que existen, estos donde solo son unilaterales y difícilmente vamos a tener esta comunicación bilateral. No quiere decir que sea malo o bueno, hay momentos en la realidad que necesitamos solamente esos medios de difusión y que el alcance sea unilateral, ¿no? Existen, tienen menor porcentaje, incluso nulo, de hacer esta comunicación, de que con tu receptor tengas este diálogo, pero funciona. Pero también ellos, evidentemente, tienen todas estas cuestiones de crean el mensaje, determinan una idea de tema relevante, todo esto. Y los medios de comunicación tienen un grado más complejo que es la cuestión de de los ser bilaterales. Es decir, sí tienen una relación o muy amplia o más estrecha, pero existe con su receptor, con el estar viendo cómo se recibe esto, ¿no? Hablemos, por ejemplo, ahorita. Yo tengo una comunicación bilateral porque seguramente en un momento me van a hacer preguntas. Entonces, tal vez sean reducidas por el tiempo, pero me las van a hacer, ¿no? No como el boletín que a lo mejor ya lo tienen la información y ya no van a poder tener esta cuestión de réplica. Entonces, los dos son sumamente relevantes para las vidas en sociedad por estos puntos que les acabo de decir y por el tema en el que en específico nos atrae a esta plática. De momento, ya. Tiene que ver con la cuestión de la participación y el liderazgo de las mujeres en los medios de comunicación. Hay un montón de tratados, de convenciones, de comités en los que hemos venido trabajando. Yo he tenido la fortuna de trabajar con varios proyectos
en donde tenga que ver cuestiones de temas de mujeres, participación política, el monitoreo, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, el proyecto del monitoreo global, participado para ahí en algunas emisiones, para radios comunitarias, proyectos con el INE. Y hay digamos, mucha base para poder empezar a estudiar y ver la relevancia de lo que está pasando de las mujeres en términos de los medios. Pero quise citar la plataforma de acción de Beijing porque ya desde la última década del siglo pasado, en el siglo XX, nos dice ya de la importancia. Y este fragmento que traigo aquí, donde pues hace más de 20 años ya decían de la importancia de la participación de las mujeres, de expresar las ideas, de que en los medios de difusión también participaran, en lo que ahora, en esos incipientes años 90 hablaban de las tecnologías de la comunicación, de lo que les decía de Internet, que eso era importante, o sea, que teníamos que atacar todas las vertientes que podrían estar ahí. Es decir, algunas de nosotras como mujeres vemos la parte de la difusión, ¿no? ¿Cómo se construye el mensaje en los medios? Otros dirán, no, ¿cómo participan las mujeres en la construcción de ese mensaje? Otras se enfocan en, no, ¿cómo regulamos que esa participación esté en un contexto más equitativo? Otras se enfocan en que la participación sea, ¿no? Lo que acaba de comentar el maestro en la bienvenida, que la participación sea sin cosificar en los estereotipos. Entonces, si se dan cuenta, en este fragmento, pues dibuja muchas de las cosas. No quiere decir, lamentablemente, que si estás en una parte, pues no puedas trabajar otra, pero difícilmente es complicado abordar todo lo que conlleva un contexto, pues, propio para la participación, o propicio, o bien hecho para la participación de las mujeres, ¿no? Pero ya hablaba sobre ver cómo estaban construidos los sistemas de difusión nacionales, procurar que se distribuyan equitativamente los nombramientos, por ejemplo, ¿no? El cómo participan las mujeres en términos de liderazgo de los puestos de decisión. Entonces, nada más es como un antecedente, me imagino que ya lo habrán visto en su momento. Un poco de datos de por qué preocuparnos. A ver, el informe más reciente del Instituto de Reuters en este año, que déjeme decirle que se viene haciendo desde el 2020, ¿no? 2020, 21, 22, 23, claro, con sus asegúnes por la cuestión de la pandemia, pero ya lleva unos años haciéndose este estudio y, digamos, a grandes rasgos no hemos cambiado mucho en los porcentajes. Y bueno, yo que les digo que he participado en este proyecto de monitoreo global de medios desde 2015, desde ya 2015, yo siendo estudiante de maestría, trabajé ahí, no han cambiado mucho los números, ¿ok? También hay algo importante que hay que abordar, que es la percepción que tenemos de los temas, de este tema en específico, y otro, la realidad objetiva que estamos viviendo. Podemos tener la percepción de avance, pero la realidad, en términos de datos, o sea, lo que sí, por ejemplo, yo puedo tener la percepción de haber bajado de peso, pero me peso y no he bajado de peso, ¿no? Entonces, pues, perdón por el ejemplo somero, pasa algo así aquí. Tenemos la percepción de avance porque a lo mejor, yo se los digo, yo viviendo en el mundo académico, pues tenemos la percepción porque se ha abierto más, porque hablamos de proyectos en conjunto con instituciones, pero los números reales es que no ha cambiado mucho. Y es preocupante, ¿no? Si en el 95, que ya está en Beijing, en el año 95, ya veíamos de la importancia, pues a más de 20 años parece que no ha cambiado mucho, ¿no? En este informe, y solo por sacar unos datos, y que a mí me encanta sacar la parte metodológica para que veamos el alcance de lo que estamos leyendo, es que se analiza la desigualdad de género en varias categorías en este informe. Si tienen la curiosidad pueden ir a verlo cómo se construye y todo esto, sobre la desigualdad en género en el liderazgo de las salas de redacción, ¿no? Y ellos eligen una muestra de 240 medios online y offline. Ojo aquí, porque tenemos a veces la percepción que en el mundo digital no pasa esto, y sí pasa, ¿ok? Y con mundo digital me refiero desde los grandes medios de comunicación que migraron o que tienen algún alcance digital, hasta esos medios que son, digamos, de participación ciudadana, ¿no? Más a nivel micro, también los eligen a ellos, ¿no? Son 12 mercados de 4 continentes tratando de abarcar lo más que puedan, viendo los números, cuáles son, digamos, dónde se encuentra la mayoría de consumo de medios de esos 12 mercados, y por eso eligen esos 10 medios que están lejos en línea y los que están dentro en el mundo digital. Y entonces lo que arroja a grandes rasgos este informe en este año es
que al examinar estas 20 principales organizaciones, descubre lo siguiente. Lo primero, que apenas el 22%, o sea, ni siquiera la mitad, ni siquiera el cuarto, ¿no? De los 180 puestos jerárquicos en esos 240 medios están en manos de mujeres. O sea, no hay, digamos, una representación ni siquiera de un cuarto de mujeres que están en puestos jerárquicos en términos de director de noticias, ¿no? O del canal, o del medio digital. Les comentaba, yo he trabajado para radios comunitarias y eso en escala también se replica, ¿no? Incluso hay organizaciones de radios comunitarias de puras mujeres que el que dirige o el que tiene la cuestión de la infraestructura, la decisión y todo esto, de la parrilla, son hombres. Y ojo aquí, no es para cuestión de decir, bueno, es que los hombres per se hacen mal su trabajo y ahora nosotros. No, 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 pero es como sintomático el ver esa expresión de que en los puestos jerárquicos, en los de la última toma de decisión, por ejemplo, no hay muchas mujeres, ¿no? Tomando estas decisiones, ¿no? Entonces, nos dice que aparte de eso, las mujeres suponen un 40% del total de periodistas. O sea, hay muchas mujeres periodistas, pero no hay muchos puestos jerárquicos en donde se decidan estas cuestiones, ¿no? Bueno, luego el otro dato que es bastante sintomático es que se designaron apenas 38 nuevos líderes en los medios de la muestra. O sea, el 26% de esos puestos son mujeres. O sea, de los nuevos que ascendieron de puesto, solamente el 26% fueron mujeres, ¿no? Y en Estados Unidos y Finlandia, que digamos, resaltan ahí por la cuestión de a lo mejor la apertura que tienen en cuestiones de noticias, de cuestión de igualdad de género, la que nosotros percibimos, la mitad de los nombramientos corresponde a mujeres, aunque en muchos otros lugares son pocas. Es decir, y ya lo vamos a ver con otro dato, hay lugares en los que tenemos la percepción o incluso hay políticas públicas muy avanzadas, está todo el contexto para hacerlo y de todos modos no hay muchas mujeres en los medios de comunicación tomando decisiones en puestos jerárquicos. En los 12 mercados, países a lo que se refiere, la mayoría de los líderes son hombres e incluso los lugares donde hay mujeres ejerciendo el periodismo, lo que les comentaba, donde hay puras mujeres o organizaciones donde nació como un grupo, un círculo de mujeres que nacieron en esto y hay hombres liderando esos grupos, ¿no? Por ejemplo. El porcentaje de mujeres en puestos jerárquicos varía, obviamente, entre distintos mercados, desde un 5% en México hasta un 44% en Estados Unidos, que es el más alto de porcentaje en donde participan las mujeres. O sea, realmente aquí en México, donde nosotros nos ubicamos, tiene muy poca participación en puestos jerárquicos. Bueno, y acá es otro dato, los 11 de los 12 mercados, el porcentaje de mujeres en altos cargos es inferior a las mujeres que trabajan como periodistas. Es decir, podemos estar trabajando muchas como periodistas en muchos mercados, pero pocas tenemos estos cargos importantes para decidir. Lo que les comentaba, medios que incluso están conformados por muchas mujeres o mayormente por mujeres o solo por mujeres y solo existe un hombre que lidere a ese grupo, ¿no? Sigue dándose el caso de que muchos países, aunque están bien posicionados, ojo aquí, en la igualdad de género dentro del ranking que tiene las Naciones Unidas, tienen relativamente pocas mujeres liderando organizaciones periodísticas. Es decir, aunque en un ranking puedan decir, tienen políticas públicas, pueden ganar lo mismo, las dejan entrar a las universidades a estudiar, en términos de liderazgo, hay muy pocas mujeres tomando decisiones, ¿no? No sé si les suena el caso de, por ejemplo, ese fue más mediático, pero hay muchísimos casos. El de Denise Merkel y el de Paola Rojas cuando dejan sus respectivos programas. A Denise Merkel se le juzgó mucho por irse, porque decían es que estamos perdiendo un espacio, una mujer que está en un horario estelar. Paola Rojas también estaba, si no es un horario estelar, es un horario sumamente importante, el de la mañana, donde te informas, muchos de nosotros prendemos la televisión para poder ver las noticias o algún medio para ver las noticias. Fue una crítica importante porque pensaban que iba hacia atrás, ¿no? Y esa decisión de cómo mover la parrilla de esos medios de comunicación son hombres los que liderean ese medio de comunicación y decidieron cómo mover,
¿no? A esas dos periodistas. Pero así hay muchos casos. En radios comunitarias, por ejemplo, que me viene a la mente las experiencias, muchos, la excusa para mover a las mujeres de puestos de tomas de decisiones, las mujeres tienen muchas cosas que hacer y no se pueden concentrar, ¿no? O una frase muy icónica que me viene a la mente, por ejemplo, las mujeres cuando tal vez toman una decisión están guiadas por el temperamento y las emociones, los hombres cuando toman una decisión están guiados por la cuestión de el liderazgo y de querer hacer mejor las cosas, un poco como la frase de las mujeres se enojan es un signo de debilidad, de no controlar sus emociones. Los hombres se enojan, es un signo de este potencial de decisión que tienen. Entonces, sí se replica, tanto en los medios, digamos, tradicionales, digitales que vemos, y estos medios que nacen de la ciudadanía tienden a replicarse, por lo que les acabo de decir, porque aprendimos, los medios nos enseñaron de cierta manera, ¿no? También destaca ahí la variación de la cantidad de gente que consume noticias. Aquí es un dato bien importante. Los medios comandados por mujeres, ya sea online o offline, o sea, incluso en el mundo digital, el porcentaje va desde un 72% en Kenia y 71% en Finlandia hasta un 27% en Brasil y 18% en México. Es decir, los medios que son solamente mujeres son menos consumidos. Los programas que son donde salen mujeres son menos consumidos. Yo no sé si ustedes conocen, al menos aquí en la Ciudad de México, hace varios años yo tuve el privilegio de ver el inicio de la radio, la primera radio comunitaria feminista que se llama Violeta Radio. No me acuerdo ahorita la frecuencia aquí en la Ciudad de México. Es un grupo de puras mujeres, nacidas por organizaciones como CIMAC, ¿no? AMARC, varias de ellas, ¿no? Que ya tienen tiempo. Y muchas académicas de la UNAM están metidas en este medio. Nadie lo conoce. Incluso chicas, yo doy clases en la facultad, chicas que son militantes en los grupos feministas, no lo conocen. No saben que existe ese medio comunitario que es una primera radio feminista, se llama Violeta Radio. Y es frecuente porque no lo consumen. Consumen otros medios, pero los medios de comunicación comandados por mujeres, al menos en estos estudios, sigue saliendo que no los miran. O los programas conducidos por mujeres tienen un porcentaje de consumo por las personas minoritario. O sea, incluso los pasos que tenemos no están. Bueno, ¿qué significa? Pues todos estos datos que a fin de cuentas son datos que pueden consultar, pues que tienen un impacto social en la cuestión de cómo nosotros y cómo los medios participan socialmente, ¿no? Otra vez queda el hincapié de la participación y la importancia de estos medios como instrumentos para el empoderamiento de las mujeres. O sea, necesitamos sí o sí empezar a subir estos porcentajes en las que las mujeres tengan capacidad de alcanzar estos puestos directivos, de poder tener decisión en qué temas y cómo se dan esas coordenadas de esos temas, ¿no? En qué tanta frecuencia o no se dan esos temas. Por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de ver la parrilla de programación de Violeta Radio, es una manera diferente de escuchar la radio, ¿no? Incluso los temas que pueden parecernos de mucha violencia, hay una manera diferente. Y acuérdense que un poco el cerebro nos necesita para seguir funcionando, para crecer, para que no se vuelva lento. E incluso nosotros como sociedad necesitamos cosas diferentes, formas de ver discursos diferentes, de temas diferentes, o incluso los mismos temas, verlos de una manera diferente. Entonces, claro, ayuda a las mujeres muchas veces porque comunicarnos es uno de los bienes que mejor repartido está. Tal vez podamos decir que económicamente no somos iguales, que físicamente no somos iguales, que políticamente, desgraciadamente, aún hoy en día no somos iguales, pero el bien que es la comunicación es algo que deberíamos tener como mujeres que nos ayuda, porque es una manera en que nos puedan escuchar de cómo vemos el mundo. Entonces dice, sigue siendo facilitadores de iniciativas para la formación y capacitación. Es decir, estar presentes en la manera en cómo se construye la realidad, los discursos sobre la realidad por ejemplo, en las infancias, ¿no? Ya daba el caso y por eso puse el video. Si se dan cuenta, las niñas más jóvenes, ahí les ponen más jóvenes, es una cuestión de traducción, las niñas más jóvenes, los de la primera infancia, todavía segunda infancia, no tienen muy representado esto de la cuestión de la niña, pero es interesante cómo las mujeres de mayor edad, incluso siendo mujeres, y ojo aquí, incluso los medios llegan a hacer disociación de nosotros, tienen una percepción de ellas mismas
de mujeres débiles, de mujeres, aunque no lo sean, cuando les piden que corran como niñas, ellas corren como esta representación de cómo correrían. Y si les preguntas, ¿de dónde sacaste eso? Seguramente dirán, pues es así como se representa en no sé, cualquier programa de cuestión adolescente, donde estás definiendo tu personalidad. Es así como corren las niñas, como se cansan. Incluso el niño lo dice. Yo no siento que insultar a mi hermana, pero pues así corren las niñas. ¿Cómo no? Tu hermana es una niña, ¿no? Entonces, sí tienen que ser facilitadores de la formación y la capacitación, sobre todo en mujeres, ojo aquí, y quise ponerlo, sobre circunstancias personales que no pueden recibir educación presencial. Gracias a estos espacios, pues nosotros podemos discutir como académicas, como parte de un seminario, como parte a lo mejor de una institución, pero hay mujeres allá afuera que no tienen el acceso a una educación, por ejemplo, presencial, y que la única manera de entender el mundo es lo que ven en la tele, lo que ven en la página de internet, ¿no? Y que no tienen otra manera de discusión o de ver. Y que también no tienen las mejores circunstancias para saber, ¿no? Por ejemplo, mujeres que forman radios comunitarias y dicen, ¿y cómo lo formamos? A lo mejor si se vieran mayormente representadas en los medios, que participaran más en la construcción y no nada más fueran mujeres que ayudan a limpiar la radio o el lugar donde se emite, sino que sean mujeres que participen en qué programas y cómo hacerlo, seguramente les daría mucho de acción personalmente y socialmente, ¿no? Y ahí podemos ver lo que les comentaba al principio, mediación, cognición y socialización. Hay un impacto social en esos términos. Tenemos que atacarlo en eso, en cómo se media la realidad, participando más o incentivando a que participen más. Yo en mi caso, con mis alumnas, les digo, bueno, si ustedes quieren ver, vayan y entren a esos medios, por ejemplo, feministas, a esas páginas feministas o a esas páginas que hablan sobre género y participen, conózcanlas, no puede ser que no las puedan conocer y vean cómo se hace, contra qué se enfrentan, por ejemplo, contra qué contexto, contra qué cuestión del presupuesto, cómo tomar consensos dentro de la propia radio, cómo se eligen los puestos de decisión, que vean otras maneras de conocimiento, que socialicen eso, que no tengan miedo de hablar sobre el discurso de que tendremos que estar mujeres hablando de otra manera sobre los temas de relevancia social. También la reducción del impacto social evidentemente tiene que ver con la cuestión del acceso en ciertos grupos de mujeres, no solo en las mujeres rurales, sino mujeres que viven en alguna discapacidad o mujeres que hablan en otro idioma. También es otra cosa. La predominancia de los temas y el cómo los abordas está con el lenguaje. Hay mujeres, por ejemplo, pues la red de radios comunitarias de AMAR es gigantesca en el país. Y hay mujeres en Oaxaca, hay radios en Chiapas que no hablan el idioma. Y es un gran obstáculo su participación, porque no habla solo de una traducción de idiomas, sino una traducción de la realidad, ¿no? Cuando tú les dices, mira, puedes participar en la radio, puedes hablar de cosas comunitarias como la cuestión de la plaza, de todo lo que nosotros estamos viviendo, las mujeres les es difícil entenderlo por la cuestión del idioma, porque las palabras con las que nos expresamos, una colega y yo que hemos tenido este tema de relevancia de estudio, es complicado con ellos verlo. Entonces, imagínense, si nosotros que estamos en esta parte más urbana, es complicado en la cuestión de los medios rurales y de las personas, ya no hablemos de las personas discapacitadas, ¿no? Bueno, en este sentido, como les decía, los medios de difusión y comunicación siguen teniendo el papel de coadyuvar a romper estas barreras. Necesitamos estar en los medios porque necesitamos tener influencia en la capacidad de cómo se construye la realidad y de así, de a poco abrir canales en los que nosotros podamos difundir estos cambios y romper estos estereotipos que quisiéramos romperlos de tajo, pero los rompemos pues gradualmente, ¿no? Poquito a poquito en estos espacios. Y yo no quiero, y quiero hacer una mención importante, que alguna vez en un foro hablando con mujeres que ya llevan años en estos temas, decían, no olvidemos que estos espacios y que esto que estamos haciendo en este seminario y otros fue porque algún hombre rompió el pacto y nos dejó entrar. Es decir, también están los hombres y yo sé que hay muchos hombres y conozco muchos hombres que trabajan para que podamos tener más espacios. Entonces, en algún momento un hombre rompió el pacto, nos dio espacio en los medios, en las universidades, en esto, y es gracias a eso que ha ido creciendo. Entonces, no olvidemos que ese trabajo, pues, es un trabajo hormiga todo el tiempo, no sé, ponernos a ver
¿Qué más podemos hacer para ampliar estos espacios de participación de las mujeres en los medios? De a lo mejor dar más cabida a los temas, de cómo los abordamos nosotros como mujeres y desde nuestras propias dificultades sociales que tenemos. Y bueno, no quería cerrar, que ya estoy sobre tiempo, no quería cerrar sobre los lugares que tenemos como oportunidad. Si bien en esta plática, lo vemos como una plática más que como una conferencia, una plática, vemos en datos que la participación de las mujeres sigue siendo mínimo, a pesar de que incluso hay países en los que las condiciones políticas, sociales siguen habiendo algo. Ahí hay algún síntoma de por qué no están estos puestos jerárquicos o esta participación y de por qué le tenemos tanto miedo todavía a medios liderados por mujeres. Pues, ¿dónde está la oportunidad? Sigue estando, evidentemente, en trabajar estrechamente con estos medios de comunicación e información. Hace poco, en la semblanza no lo dice, pero yo trabajo de yo me encargo de todo lo que tiene que ver con el mundo académico y la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas. Es decir, yo veo toda la contratación de los perfiles de si me parecen o no adecuados para una asignatura, entrevista a profesores, todo lo que tenga que ver con el mundo académico, los eventos, los convenios que tengan que ver. Y entonces me doy cuenta que los medios, tal cual, se han alejado mucho de, por ejemplo, pues de la parte académica, ¿no? De lo que se hace. Entonces, hace poco tuve ahí un encuentro con gente de Televisa, de N+, de la parte digital, y si es que queremos ver, no sé qué propuestas traen sus alumnas, si tienen algún programa, si tienen alguna propuesta de discusión que podemos meter en alguna de las mesas de un programa que tienen ahí en N+, de tener esta estrecha relación y buscar estos espacios, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos me decían, no, maestra, es que es mucha tarea. Sí, pero si tú no ocupas esta oportunidad que te dan para abordar un tema, el tema que te parezca importante, entonces empieza es que tengo muchos asuntos, te tienes que dar un tiempo, porque seguramente si ese espacio lo ganas, la siguiente generación podrá ocupar ese espacio o ese tiempo, o esto, ¿no? Esta relación cercana, también trabajar en conjunto con las otras instituciones, no sé, con la cuestión de la publicidad, con las organizaciones de la sociedad, lo que les decía, con el INE hemos tenido varios proyectos que trabajamos, pues estar picando piedra, está la oportunidad de no quitar ese vínculo, ¿no? El esfuerzo conjunto para trabajar con profesionales de la educación y con gente que está en los medios, porque desde la academia podemos decir algo, pero la gente que está en los medios nos puede decir, sí, sí, todavía me obligan a usar tacones, sí, sí, todavía me obligan a estar maquillada. Ahorita estoy dirigiendo una tesis, por ejemplo, de una chica que está en Canal 22, que es un canal, digamos, diferente a los medios como Televisa o TV Azteca, y todavía le piden ir maquillada, ¿no? Como te ves desmejorada, necesitamos que te maquilles, y porque a mi compañero no lo maquillan, ¿no? Todavía en esos. Entonces, esa pequeña voz de, bueno, voy a ir, pero ¿por qué tendré que estar maquillada, no? O sea, entiendo que no debo de brillar por las luces, pero ¿por qué está importante de ir yo arreglada? De estigmatizarme, puedas demandarme menos cosas, ¿no? Y los medios, acuérdense que coadyuvan a construir los estereotipos predominantes y entonces tenemos que ir apostando por ver nuevos modelos de sociedad. Obviamente está la oportunidad de concientizar, divulgar y transmitir información de conocimientos que no sean sexistas. Es un poco complicado, estamos aprendiendo en ello, sobre todo si tenemos cierta educación y somos de ciertas generaciones, pero tratar de frenarnos tantito y ver cómo estamos construyendo el mensaje, ¿no? Y en resumen, pues que los medios siguen siendo importantes para romper. Son un mal necesario, dirían algunos, que los queremos cambiar, pero es desde ellos donde los tenemos que cambiar. Entonces, no podemos nada más hablar en estos foros, o que yo he tenido la oportunidad, sino también tenemos que trabajar con ellos, ¿no? O sea, entenderlos cómo es la lógica y cómo hacer una cuestión de equilibrio entre lo queremos alcanzar, nosotros como catalizadores de este cambio, y ellos, que a fin de cuentas, pues también se rehúsan un poco al cambio, pero que tienen que adaptarse, ¿no? Entonces, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Y dejo mis contactos por si tienen dudas o quieren acercarse, con mucho gusto. Muchísimas gracias, maestra Jessica Paulina Cano Santander, por esta clara y amena exposición. Y bueno, ahorita vamos a abrir un espacio breve de preguntas de la audiencia. Entonces vamos a ir leyendo algunas preguntas que nos han llegado a través del chat. O también, si alguien quisiera hacer la pregunta directa, puede alzar la mano. Pues aquí comenzamos con algunas preguntas que hicieron en el chat. De Amir García Villalpando.
lo que demuestra que ya hay cambios por los medios de comunicación en el siglo XXI. Te dirían entonces que no puedes hacerlo como niña porque no estás en su piel y sería apropiación, como en el caso de actores blancos pintados de negros, o mejor no interpreto a niñas porque se vayan a ofender. Pero ¿qué sucede cuando a una mujer le dicen que parece varón? Ese sí sería un insulto aún mayor, porque ser varón es un insulto aún más grave, y esto último se estaría invisibilizando. O sea, la pregunta, bueno, por seguirla así, es la cuestión de, digamos, cómo reaccionar ante ciertas situaciones de estas frases de, por ejemplo, cuando decían es como niña es un insulto, pero decir eres como varón, la ofensa. Bueno, a ver, aquí tenemos una mano. Aquí hay una cuestión, me voy a remitir a decir algo bien importante. La ofensa requiere de dos partes, quien ofende y quien admite la ofensa, ¿ok? Quien la legitima. Entonces, por ejemplo, lo que les decía de trabajar en diferentes coordenadas. Trabajar con mujeres es decirles que hay una manera diferente de cómo construirse. En el ejemplo del video, las chicas que son de mayor edad ya tienen muy arraigados los valores, la manera desde donde ven las cosas y entonces lo ven como ofensa, ¿no? El como niña. Pero las niñas pequeñas, si se dan cuenta, no lo tienen porque todavía no lo terminan de construir. Hay algo que en el cerebro, el buen Piaget, Jean Piaget, es un psicólogo que estudió mucho tiempo la infancia, dice en todos los procesos que vamos creciendo hay algo que hacemos con el conocimiento que vamos adquiriendo. Lo asimilamos y lo acomodamos. Asimilar es lo recibo como un estímulo de la realidad y lo acomodo, digamos, cognitivamente en algún lugar y lo ocupo para futuras ocasiones. Por ejemplo, es un ejemplo burdo, cuando ustedes prueban por primera vez algo que no han probado en su vida y de repente lo saborean, no saben explicarlo y de repente dicen, esto sabe a pollo, porque pollo es una categoría que tú ya conoces, que tú ya construiste. Pero al momento que te dicen, no, pero lo que acabas de probar es cuyo, por ejemplo, ¿no? Ok, cuyo. Entonces ya asimilaste el estímulo de la realidad y lo acomodas. Y la próxima vez que vuelvas a probar un platillo que no conozcas, ya tal vez no ocupes pollo. Tal vez digas, sabe a cuyo, porque ya lo construiste. Bueno, ¿por qué este ejemplo muy somero, muy pequeño? Porque nosotros todo el tiempo tenemos esas cosas y nosotros formamos cajitas conceptos con los que entendemos el mundo. Entonces, las niñas más jóvenes, por ejemplo, no lo han visto porque no lo han terminado de consolidar. Las mujeres más jóvenes muchas veces no criticamos esos conceptos, los ocupamos para referirnos en la realidad y ellas, aunque no lo ven como un insulto, hasta que, si se dan cuenta, hasta que hacen el proceso de detenerse y decir, espera, yo soy mujer y de todos modos me burlo de algo que está cercano a mí, pero es con lo que ya yo consolidé para entender la realidad. Entonces, es como un trabajo doble. No sé si estoy respondiendo muy bien la pregunta, pero es un trabajo doble. Trabajar en ver cuáles son los temas que no deberías de legitimar como ofensa, es decir, cuando alguien te diga, eres mujer, ¿no? Y eres como niña, esa persona lo puede emitir, pero tú como receptor, por eso la cuestión de del diagrama que daba ahí, tú como receptor tienes que tener una construcción de la realidad diferente y eso se da consumiendo otras formas de discurso de cómo se da la realidad, en términos, por ejemplo, de los temas femeninos. Si me dicen, soy como mujer o lloras como niña, si yo tengo otra manera como receptor, otro bagaje con qué poder enfrentar esa realidad, entonces no lo tomaré como ofensa. Lo tomaré como una expresión de la realidad, porque hay un montón de gente que se expresa en NF. Pero también debemos de trabajar no solo en los medios, sino en la manera en cómo recibimos esos medios. Entonces, nuestros niños, por ejemplo, y niñas van a estar un montón recibiendo estímulos. Nosotros mismos estamos recibiendo estímulos todo el tiempo y no somos infalibles de tener errores. Tenemos que educar, por ejemplo, todavía las audiencias. Y por eso les decía, hay grupos de mujeres que se dedican a los estudios de la recepción, de cómo reciben las personas. Hay otras mujeres que se dedican, otro grupo, a más bien incentivar cómo se construyen los mensajes desde los medios. Y esto es un trabajo arduo de un montón de factores. Entonces, no, yo desde la academia diría que ninguno de los dos debería ser insulto, ni siquiera por la cuestión de los varones, pero que nos falta mucho de aprender de cómo recibir eso y no legitimarlos como ofensa, nos falta mucho. No sé si eso haya ayudado, abonado a la pregunta. Muchas gracias, maestra. Pues de hecho, aquí Amir estuvo muy participativa en el chat, pero entonces no sé si le damos la palabra y ella formula directo la Sí. pregunta. Sí, Adelante, Amir, si quieres resumir alguna pregunta. ya había levantado la mano, pero aquí andaba. Sí, ¿verdad? Sí, pero ya la bajo, no la veo.
No sé si se desconectó. Bueno, Ah, ya, aquí está, aquí está. adelante. Adelante. Si le pueden abrir el micrófono. No sé si... Iván, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Ya me escucha? Sí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy interesante ponencia y sobre todo, siendo de ciencias políticas, pues está la parte política y la parte comunicativa, entonces eso da una panorámica muy grande. Pero hablando de esta parte política, hay una parte que es la perspectiva de género, que es la parte formalizada que está en los tribunales, y está la parte ideológica. Por ejemplo, se habla de un pacto, de un pacto patriarcal que probablemente existió en la Iglesia Católica, pero por ejemplo, si se habla es mucho más manifiesto esta idea de la sororidad como movimiento y a nivel mediático suena la sororidad más que el pacto patriarcal, que en realidad los varones no, ni hablamos de un pacto, ni conocemos que existe un pacto. Mi pregunta es si no hay una especie de desplazamiento histórico donde quizás unos pocos sacerdotes, pues sí podían tener ese tipo de acuerdos. Y en el caso, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con este pacto de sororidad? Sería un pacto matriarcal que sí sería válido y el imputado pacto patriarcal, pues se señala algo que pues no está en el imaginario de los varones como tal, sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta derivada de esta sería, por ejemplo, usted mencionó que está en la cuestión de las contrataciones en ciencias políticas. ¿No podrá haber un sesgo también con la idea de una causa superior de decir, no, pues yo como estoy en un movimiento, puede haber un sesgo de contratar mujeres porque o sea, más allá de la meritocracia o del currículum, pues porque han sido excluidas, bla, 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 etcétera, y por un pacto de sororidad, no puede haber un sesgo y no se está cayendo comunicacionalmente, mediáticamente en el otro lado, en una microfísica del poder, por así decirlo, como diría Foucault. Muchas gracias, felicidades. No, no, gracias, gracias. No, interesante. Mire, aquí, como les comentaba, la cuestión digamos, este tipo de temas es multifactorial. Ahorita nos convoca la participación y el liderazgo de mujeres en medios de comunicación y aún, aunque sea una pequeña parcela del mundo social, cuando hablamos de eso, no nada más hablamos de las que salen a cuadro, ¿no? Por así decirlo, sino las que participan atrás, las que definen los temas, los que regulan lo que aparece en esto. Entonces, la apuesta es por participar y liderar o tener más participación y tener la capacidad de liderar varios de esos aspectos. O sea, por ejemplo, que existan productoras de noticias, mujeres productoras de noticias, porque también sí existan mujeres que no solo den el clima, ¿no? Que también hayan hombres que den el clima, que también haya mujeres tomando decisiones en políticas públicas respecto a los medios. A eso se refiere con la cuestión de que es multifactorial. Entonces, al ser multifactorial, cuando vemos los porcentajes de participación de las mujeres, realmente son pocos, ¿no? Y los últimos, que son los de toma de decisión, los más jerárquicos, son menos. Entonces, cuando me refería al pacto como patriarcal, se refiere más a una cuestión que no está en el ambiente. Miren, me va a meter en temas como más teóricos, pero ya hay una corriente en el psicoanálisis con Jacques Lacan que habla sobre que, por ejemplo, nosotros trabajamos con normas sociales que aunque no están plasmadas en ningún lugar, es decir, no están en una constitución, no están en esto, nos regimos con ellas. Por ejemplo, no sé, nosotros vamos caminando por la acera, o sea, por la banquetita, y de repente pensamos algo y decimos, no, no, no debería de pensar eso. Esa digamos, autorregulación que tenemos, seguramente es porque hay un otro social que nos lo tenemos tan introyectado que eso no deberíamos de pensar, no deberíamos de actuar así, ¿no? Por ejemplo, se los muestro con otro tema. Hay niños que en sus experiencias sexuales por primera vez a los 15, 16 años, les dicen, bueno, ¿qué estabas pensando? ¿Cómo fue tu decisión de tener tu primera experiencia? Y muchos responden que muchos no lo hicieron o no lo disfrutaron porque estaban pensando, ¿qué pensará mi papá? Y que me sentía vigilado por alguien, aunque estuvieran solos.
Ese es el gran otro, lo que le llama el gran otro, el otro generalizado, esas normas sociales que no están escritas. Entonces, cuando se refieren a términos del patriarcado, de esta manera, es algo que sí, muchos hombres nos dicen, nos pusimos en team back así y dijimos, vamos a hacer esto. No, no se refiere a eso, se refiere a comportamientos con los que crecimos, juzgamos la realidad, la legitimamos, esas representaciones de la realidad que no somos muy conscientes. Y si se da cuenta en el video, también pasa con las mujeres. Las mujeres, aunque somos mujeres, nos atrevemos a decir, corres como niña, corres como tal, porque son con lo que, digamos, esa norma social que nadie ve, que nadie escribe, pero con la que actuamos, con lo que, como eso que, como eso que nosotros está en el ambiente, dirían los alemanes, es el espíritu del tiempo, el Zeitgeist. No lo vemos, pero lo legitimamos con nuestros comportamientos. Entonces, del otro lado, lo que usted está diciendo de si pasaría esto con el matriarcado, y entonces dices, sí es cierto, no le voy a negar que hay un sector dentro de estos movimientos, dentro de esta cuestión de la cuestión de género y en específico de las mujeres, porque los estudios de género tienen que ver con géneros, otros géneros también, pero en el estudio de las mujeres en específico, sí, claro que hay una idea de que es más bien un cambio de poder más que un cambio estructural. Pero en términos, digamos, de la mayoría, por así decirlo, de la tendencia, la sororidad se entiende como algo de entender en términos empáticos las vivencias de otras mujeres. Por ejemplo, yo soy una académica que tuve acceso a la universidad, que tengo, gracias la invitación de tener estos foros, pero hay mujeres allá afuera en el espacio rural que tienen el idioma como un obstáculo, el dinero o en la cuestión económica como un obstáculo, incluso los valores como un obstáculo para que ellas quieren, pero no saben porque no han tenido otra forma de realidad. Y entonces la sororidad es entender que, por ejemplo, si hoy yo no permito ciertas cosas en mi espacio de trabajo, ella no las permite no porque esté en contra de las mujeres, sino porque tiene otra realidad social, ¿no? O cuando, por ejemplo, en foros nos encontramos diferentes perspectivas de los estudios de género, de repente dicen, ¿por qué no? Yo ya hubiera renunciado al trabajo si me hicieran esto. Sí, pero a lo mejor porque tú eres jefa, tú no eres jefa de familia, porque tú tienes otra posición social, económica, porque a lo mejor puedes conseguir otro trabajo, pero hay mujeres que se quedan y toman decisiones por las circunstancias que les tienen, ¿no? Entonces, la sororidad, digamos, no quiero decirlo así, pero me viene la palabra bien entendida, se refiere a ese pacto de entre mujeres entender que hay cosas que pues nos trascienden y que no somos así, que no es así en todas las circunstancias. Ahora, en la cuestión de la contratación, créanme, la coordinación que en la que yo participo, la carrera de Ciencias de la Comunicación, somos puras mujeres. Las secretarias, las asistentes, todas somos puras mujeres. Pero no, al contrario, más que el sesgo de decir, y yo solo puedo decir porque es una pregunta, obviamente, hacia la práctica específica individual que yo hago de mi trabajo, no, en realidad tratamos, o al menos yo trato, y lo digo por experiencia propia, de ver los currículums, de realmente verlos, ¿ok? De verlos, de hacer las entrevistas con los profesores, con las profesoras, pero hay temas que determinan el perfil. Por ejemplo, si tenemos una asignatura que se llama Violencia de Género y Genealogía de los estudios de feminismo, pues aunque yo quisiera tener hombres, los currículums que llegan son 95% de mujeres. Y no puedo inventarme un currículum de un hombre porque no tiene esa formación, ¿no? Pero los hay. Sí hay maestros dando esa asignatura porque cubren el perfil, pero realmente es un terreno que ha estudiado más las mujeres. Si hay hombres que lo estudian, se les da el espacio. O, por ejemplo, hay asignaturas como apreciación estética audiovisual. Hay más hombres que mujeres ahí, porque no tengo muchas mujeres que me hayan ido a buscar o que yo tenga perfiles para dar apreciación estética y narrativa en la producción audiovisual. Las hay allá afuera, pero que puedan dar clases y mezclar el mundo profesional con esto, es complicado, ¿no? Pero tratamos de hacer esto. Ahora, cuando organizamos eventos, tratamos siempre de tener representación del tema. Por ejemplo, hace poco íbamos a organizar una mesa de educación y comunicación. Quisimos tener maestras, doctoras que hablaran sobre temas de educación y maestros, hombres, que hablaran de temas de educación, ¿no? Incluso hemos tenido a personas transgénero hablando de temas académicos, o sea, como ver perspectivas, ampliar perspectivas. Entonces,
No le puedo negar que existen en otros lugares esta cuestión de querer la representación forzada, que incluso recordamos a estas, no me acuerdo si está bien el término, las Juanitas, de a fuerzas tiene que haber 50% mujeres de las candidaturas y 50% hombres. No, pero es un avance malentendido, ¿no? De que haya mitad mujeres y mitad hombres. Acá le puedo decir, en mi experiencia propia, que tratamos de mesurar estas cuestiones. E incluso las exigencias de funcionarios, que exige una facultad tan grande como la Facultad de Ciencias Políticas, nosotros también hacemos el mismo trabajo que las coordinaciones donde hay muchos, o sea, compañeros varones. Entonces, pues no le niego que existe, pero en el caso específico en de nosotras, somos un ejemplo del que tratamos de que no sea así, de equilibrar y de mesurar. No sé si tenga alguna otra pregunta o si me paso, si tengo más tiempo para contestarlas. Tú Muchísimas me dices, Sofía. gracias, muchas No, ¿de gracias. qué? Gracias, Amir. Pues coincidimos con Merari Gil aquí en el chat que nos dice, excelente ponencia. Pues agradecemos muchísimo su tiempo, el compromiso y el poder compartir con nosotros esta mañana. Maestra Jessica Cano, nos queda clara la poca o minoritaria participación de las mujeres en puestos de liderazgo y en puestos de relevancia o de dirección en los medios de comunicación y difusión. Y también pues nos queda muy clara la importancia de que las mujeres sigamos participando, creando impacto social, participar en iniciativas para la formación y capacitación, como usted nos compartía, a través de un esfuerzo conjunto con las instituciones educativas y públicas. Y pues a nombre de nuestro presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, le entregamos el siguiente reconocimiento, que a la letra dice: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga la presente constancia a Jessica Paulina Cano Santander por su ponencia en el Seminario Comunicación y Género, Participación y Representación de las Mujeres en los Medios de Comunicación y Plataformas Digitales, y firma don Juan José Cepeda Bermúdez. Pues muchísimas gracias por su participación, y pues así damos por finalizado este evento organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de el NICAD. Damos gracias a las personas que se conectaron el día de hoy y al equipo técnico por hacerlo posible, para hacer pues de los derechos humanos un estilo de vida. Pues muchísimas gracias y que tengan todos y todas un excelente día. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Y bueno, me atreví a poner la plantilla porque preguntaban por mi correo, pero si no lo alcanzaron, yo creo que Sofía se los puede pasar, ¿no? Claro que sí. Pues muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Igualmente, muchas gracias por la invitación.